Listo. Ya les aparece grabando, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Listo, listo, perfecto. Bueno, qué pena con ustedes, pero bueno. Igual ustedes ahí están tranquilos, van desayunando, van haciendo pereza, no tienen tanto problema con eso. Ok, listo. Entonces, ahora sí arrancamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? He hecho un barrido como la estructura general del contrato y dentro de esa estructura, pues lo que hemos venido trabajando es prácticamente unos aspectos que ya vimos en obligaciones y unos aspectos generales en la contratación. Lo último que vimos era más relacionado con la formación del contrato y su estructura, y para eso lo hablamos desde su estructura en el ámbito de la formación del contrato y también su estructura como desde lo que tiene que ver con la validez del contrato en ese sentido. Entonces vimos los elementos de validez y vimos varios aspectos relacionados con, con, pero vimos la diferencia entre la promesa y la oferta que hace parte de la etapa previa a la formación del contrato, en ese sentido, en ese evento. Listo. Entonces, para terminar, lo que tiene que ver en ese momento con los aspectos generales del contrato, la idea mía es que miremos hoy cómo se puede llevar a afectar la eficacia del contrato y eso también ustedes ya lo han visto y en ese caso prácticamente iríamos acabando, además de ver unas reglas de interpretación de los contratos. Con ustedes no alcanzamos a ver las reglas de interpretación de los contratos, ¿cierto? No, profe. No, ok, listo. Entonces, cuando hablamos de la ineficacia del contrato o de la eficacia del contrato, ¿a qué hacemos énfasis o en torno a qué estamos girando? Lo que se busca en un contrato es que luego, después de que este se celebra, dicho contrato produzca efectos y sus efectos se traducen a que genera obligaciones. Y pues si vamos más allá, lo que también se busca es que estas obligaciones se cumplan y se forme toda esa relación obligacional donde nacen todas esas figuras de acreedor, deudor, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la ineficacia del contrato se puede llegar a dar por diferentes aspectos que afectan desde su proceso de formación como cualquier tipo de aspecto en todo su íter contractual. Recordemos que el íter contractual hace referencia a todo el camino de la vida del contrato, que puede ser su etapa precontractual, su etapa contractual y su etapa postcontractual. Entonces, la ineficacia puede venir o puede ser naciente de cualquiera de estos aspectos. En ese evento, entonces, podemos tener que el contrato puede tener afectada su eficacia por ser inexistente en esos eventos. Entonces, la inexistencia es una causa, una especie de ineficacia. Ineficacia es como el género y una de sus clasificaciones es la inexistencia. Cuando hablamos de que hay inexistencia del contrato, nos estamos refiriendo específicamente a que el contrato ni siquiera nace a la vida jurídica. El contrato, digamos que se intenta que nazca, pero ese contrato nunca llega a nacer. Es un contrato en el que eh, hay una intención de contratar. Los contratantes quieren contratar, los contratantes quieren incluso hasta obligarse, pero por una falla en la formación del contrato, este no se forma. ¿Hay algún profesor alguna vez cuando yo estaba en el pregrado que suena un poco feo lo que va a decir, pero decía que el contrato es inexistente
y que nunca llegan hacia la vida jurídica, así como cuando se quiere un embarazo y el embarazo no es posible y se hace todo lo que se necesita hacer para un embarazo. Y ahí falla algo que genera la inexistencia del embarazo. Acá lo mismo, la inexistencia del contrato. En el embarazo, ¿hay intención de quedar en embarazo? Sí. Bueno, pues estoy hablando de un embarazo deseado. ¿Hay intención de quedar en embarazo? Sí. Se realizan todas las actuaciones en torno a que se dé el embarazo, sí. Pero hay algo que falla y eso hace que no se forme el embarazo o que no se dé el embarazo, que no se dé la concepción. Y lo mismo acá pasaría en el contrato. Hay algo que afecta el nacimiento del contrato. Y como no nace el contrato, ni siquiera nacen obligaciones, es totalmente inexistente. Entonces, ¿cuándo se da la inexistencia? La inexistencia se da, uno, cuando se celebra el contrato sin que se cumpla con los elementos esenciales. Es decir, que yo celebre un contrato y en su etapa de formación no se mencionen o no se acuerde sobre los elementos esenciales de ese contrato. Ahí inmediatamente hay un problema de inexistencia. Ejemplo, si yo le digo a Laura, le vendo, y Laura me dice, le compro. Hay intención de vender, hay intención de comprar, pero nos falta decir qué le vendo y en qué precio se lo vendo, los elementos esenciales. Eso hace inmediatamente que el contrato sea inexistente, o sea, no hay contrato. O si yo le digo, le compro el carro y usted me dice, listo, se lo vendo, pero no hablamos del precio, el contrato igualmente es inexistente en ese caso. Y es inexistente por una razón muy clara y es que no se, el consenso, el acuerdo no se termina. Y si no se termina el acuerdo, el consenso, pues inmediatamente hay una falla en la formación del contrato, en ese evento con la inexistencia como tal. Eh, Dos, segundo caso de inexistencia. El segundo caso de inexistencia se da cuando, pese a que se están presentes los elementos esenciales del contrato, no se cumplen con las formalidades que exige la ley. Y en ese caso, el ejemplo es muy sencillo. El ejemplo es el ejemplo de un bien inmueble. Yo le digo a usted, le vendo la casa, se la vendo en tantos millones, y usted me dice, listo, me interesa, se la compro. Y si el contrato fuera consensual, pues no habría ningún problema. El contrato estaría formado, sería existente. Pero como estamos en un contrato de naturaleza solemne, el contrato ahí sería totalmente inexistente. No habría contrato. Por lo que hay es otra cosa. Es como, por ejemplo, en el caso, ustedes que están viendo sociedades, en el caso de las sociedades anónimas. Si yo voy a crear una sociedad anónima, necesito hacerlo por medio de escritura pública. Y si no lo hago por escritura pública, pues la sociedad anónima no nace a la vida jurídica, es inexistente. Entonces, en ese sentido, si yo me reúno con tantas personas, decidimos formar una persona jurídica que se llama sociedad anónima, pero no lo hacemos a través de la formalidad que exige la ley, pues inmediatamente ese contrato de sociedad es un contrato plenamente inexistente en ese caso. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, señor, perfecto. ¿Sí? Ok. Y ahí pasamos al tercer caso de inexistencia y es cuando estamos ante los contratos reales, aquellos que se perfeccionan con entrega de la cosa y pese a que se celebra el contrato, nunca se entrega nada, no hay entrega. Entonces, ¿eso a qué lleva?
lo mismo, a que el contrato sea totalmente inexistente. Entonces, un comodato, yo le digo, le presto, y le presto, no sé, le voy a prestar mi, mi apartamento, pero nunca se lo presto, nunca se lo entrego, pues nunca hubo contrato. Hubo una intención de contratar, de pronto, puede mirar por ese lado, pero contrato nunca, no hay en ese evento. Ahí el problema es, hace parte de como esa esencia de ese tipo contractual. Entonces vean que en los contratos consensuales, si no hay presencia de los elementos esenciales, es inexistente. En los solemnes, si no se cumple con la solemnidad, es inexistente. Y en los reales, si no se entrega la cosa, el contrato es inexistente inmediatamente en ese evento. Esto, la inexistencia también puede tener otro tipo de causales que son muy discutidas, porque a veces se discute si eso da lugar a otro fenómeno, como por ejemplo el fenómeno de la nulidad. Y es que, por ejemplo, cuando se contrata sobre algo que es inexistente, por consiguiente, el contrato también es inexistente. ¿Por qué se dice que eso se confunde a veces con la nulidad? Porque eso podría confundirse con lo que es un objeto ilícito. Entonces, yo no sé si ustedes, ya regálame un segundo, si si el internet está molestando algo, pero ya vuelvo y pongo la presentación a ver qué pasa en ese caso. Igual la diapositiva no ha cambiado, es la diapositiva donde está, decía inexistencia y ya, en ese caso. Es que creo, y me estoy dando cuenta en ese momento, que la señal de internet no está muy buena y en el celular no se me cae la videollamada porque seguramente me combina los datos. Entonces, por los datos no se me cae la llamada, pero ya lo estoy volviendo a compartir. Entonces les decía, hay otros eventos de inexistencia donde se confunde o se discute si eso puede ser algo que lleve esa nulidad por objeto ilícito. Pues les pongo un ejemplo muy sencillo. Todos tienen claro, de pronto, o la gran mayoría, los X-Men tienen claro el material con el que está hecho la estructura ósea de Wolverine, de Guepardo, ¿sí? De la Adamantium. entonces yo realizo un contrato con Federico y le digo, Federico, le voy a vender 10 kilos de adamante. Entonces ese contrato, pues sería un contrato inexistente, porque es un contrato que gira en torno a algo que no existe en nuestra tabla periódica, existen los cómics, o lo encontrarán ahorita en Marte con este robot que soplaba o algo, pero es algo totalmente inexistente el objeto del contrato y por consiguiente el contrato también gira en torno a algo que no se puede dar. Pero hay quienes dicen que eso es muy discutible porque eso puede dar lugares a lo que se llama un objeto ilícito en ese evento. Entonces eh, eso, eso es lo que genera ese tipo de discusión. ¿Qué otra particularidad tiene la inexistencia? Que no requiere ser declarada judicialmente. Es decir, yo no requiero ir ante un juez a que el juez declare judicialmente que no existe ese contrato. ¿Por qué razón? Porque pues para el mundo jurídico lo que no ha nacido no ni siquiera hace parte que sea regulado. Entonces en ese sentido podemos señalar que como el acto no nace a la vida jurídica y no se genera obligación alguna, pues no necesita una validación para que el juez me señale que el acto es inexistente. Pero
Eso es en teoría. En la práctica, puede que yo sí necesite alegarlo en un proceso judicial, pero se suele alegar más por vía de excepción, o sea, en la defensa del demandado, porque si a mí me demandan por el incumplimiento de un contrato y el contrato es inexistente, pues yo tendré que en mi defensa, en mi contestación, alegar y anunciar que ese contrato es totalmente inexistente en ese evento. Tendría que decirlo en ese caso. Entonces, no necesito una declaración judicial que me diga el contrato es inexistente, pero en caso de algo, sí puedo defenderme alegando eso. Pues porque si usted me va a cobrar un dinero derivado de un contrato que ni siquiera existe, pues yo me tengo que defender demostrando la inexistencia y por qué razón se da la inexistencia en este caso. Esa inexistencia puede recaer sobre la totalidad del contrato, pero también puede llegar a recaer, perdón, solamente recae sobre la totalidad del contrato, no recae sobre una cláusula en específico, sino sobre la totalidad del negocio en ese evento. Esto, y digamos que la inexistencia de ese acto no tiene consecuencias por lo general indemnizatorias porque el contrato ni siquiera nace, con el acto ni siquiera nace a la vía jurídica. Les voy a poner un ejemplo absurdo. Creo que ya se los he puesto varias veces. Entonces, me voy para el mar y me caso. Y me caso en una ceremonia privada, en un hotel, en la playa, todo muy bonito, hay invitados y demás. Pero como el matrimonio es un acto solemne y quien me casó fue un señor ahí, que ponen en el hotel, que lo visten así para que haga todo como un ritual y todo sea muy bonito, pero no hay matrimonio. Entonces, simplemente el acto es totalmente inexistente. Si, si de aquí a mañana, si llegamos y al mes ya chao cada uno por su lado, no hay problema. No hay que ir a decirle al juez, señor juez, declare que yo nunca estuve casado, porque frente a la ley usted nunca ha estado casado, pues acredito la fiesta y la ceremonia. Eh, pero si de aquí a mañana, por ejemplo, se lo demandan y la demandan por alimentos, diciendo que usted es esposo, que lo que sea, pues de pronto usted puede sí defenderse indicando que ese matrimonio es totalmente inexistente. O sea, que a mañana lo demandan que para que se liquide la sociedad conyugal, etcétera, pues usted puede defenderse demostrando que ese contrato es totalmente inexistente. Otro ejemplo, si yo me caso, como estamos colocando el ejemplo, entre comillas me caso porque realmente no estoy casado, y al mes me muero, y pues mi supuesta cónyuge va a abrir la sucesión para que se liquide su sociedad conyugal y todo esto, pues inmediatamente ahí los demás herederos pueden alegar que ese matrimonio es inexistente en ese caso. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Dos, la inoponibilidad. Otra forma de ineficacia del contrato como tal. La inoponibilidad ustedes la van a escuchar mucho este semestre, si no es que ya la están escuchando, sobre todo en comercial general y sobre todo en sociedades. La inoponibilidad creo que está pegada a la presentación, pero es un tema más como en mi internet. Ahí cambia otra diapositiva que dice inoponibilidad, pero realmente es solo la imagen. Eh, la inoponibilidad es otro fenómeno que afecta la eficacia del negocio, pero ahí avanzamos un poco más. En la inoponibilidad, el negocio sí existe. El negocio se creó, se formó, no tiene ningún problema. El contrato es totalmente existente. El inconveniente es que
no genera efectos frente a terceros, no se hace oponible frente a terceros y por una razón muy sencilla, no sé si lo recuerdan. Por la publicidad. Exactamente, porque no se dio publicidad y esa publicidad, digamos que gira en torno a un acto que es el acto registral, que aplica en muchos ámbitos, por lo menos vamos del menos comercial y civil al más civil y al más comercial. El matrimonio, digamos que yo sí me caso adecuadamente, me caso ante el cura en una parroquia, pero después de que me case yo tengo que registrar el matrimonio. Si yo no registro el matrimonio, frente a terceros es como si yo no estuviera casado. Porque es que incluso si usted saca el certificado, el registro civil de una persona, ahí tiene un espacio de notas donde dice si la persona se ha casado, se ha divorciado, ahí están todos los actos relacionados con el estado civil de las personas. Entonces, si yo me caso hoy por la iglesia y nunca registro el matrimonio, es posible que si me caso nuevamente en 2 años por la iglesia, o no por la iglesia, porque creo que ahí habría un problema, la iglesia estaría al registro, sino hoy me caso en una notaría, no habría en teoría oponibilidad de ese primer matrimonio frente al segundo, porque a los 2 meses en la notaría van y revisan los documentos y no aparece registrado ningún matrimonio anterior. Entonces yo me caso en la notaría, registran el matrimonio y si años después usted viene a registrar ese matrimonio religioso, ya no lo va a poder registrar, porque además aplica una regla que es que el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Y lo mismo pasa en otros actos, actos que tienen que ver con bienes sujetos a registro como los bienes inmuebles. Si yo compro una casa y no registro la compraventa, pues esa compraventa no es oponible a terceros. Y en el caso, bueno, creo que ustedes ya están por ver el registro mercantil y comercial general. Creo que están cercanos a verlo. Pero pues ahí también tiene mucha importancia. Si yo vendo un establecimiento de comercio y no registro la venta, pues ahí tiene sus efectos de inoponibilidad. Si yo creo una sociedad, elevo a escritura pública y no registro la escritura, hay un problema de inoponibilidad. Se sigue dando ese tipo de inconveniente. Entonces, la inoponibilidad, ¿qué implica? No es que el contrato no nazca, nace, pero solo genera efectos frente a los que celebran el contrato, pero no afecta a terceros, especialmente a terceros de buena fe. Si lo que quisiéramos ver en el Código de Comercio, el Código de Comercio, por ejemplo, el artículo 901, ahí lo estoy mostrando en la presentación, dice, es inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija. Y el 112 es un ejemplo muy fuerte en eso y ahí es claro al decir, mientras la escritura social no sea registrada en la Cámara de Comercio, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. Me explico. ¿Alguien se le ocurre un ejemplo de ese 112? Uno. Cuando la sociedad es colectiva, Pero ¿a qué se refiere con que sea colectiva, Hernán? pues que cualquiera de los socios puede contratar y entonces que ya ese contrato no sería oponible a terceros. No, no porque es que no, ojo, el 112 no me está haciendo referencia a los contratos que ya celebren quienes están actuando en representación de la sociedad, sino el 112, el 112 es un simple ejemplo. El 112 me está hablando de cuando se crea la sociedad por escritura pública, pero no se registra esa escritura en la Cámara de Comercio. Entonces, ¿hay qué sucede?
recuerdan que una vez se crea la persona jurídica, usted me dice que hablaban de los atributos y eso. ¿Qué hace? El patrimonio de la sociedad guarda una diferenciación total con el patrimonio de los socios, especialmente pues en las sociedades de capital. En la comandita no sucede eso, pero en las sociedades, por ejemplo, si yo creo una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué quiere decir? O una SAS, que el patrimonio de la sociedad es uno y el patrimonio de los socios es otro. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, si hay responsabilidad de la sociedad responde con su capital. Entonces puede que el Hernán sea socio de una sociedad, sea millonario, la sociedad tenga un problema, la sociedad no tenga un peso y pues no le van a tocar el capital a Hernán porque hay una separación completa entre ambos patrimonios. Entonces, ¿cuál es? Es simplemente un ejemplo que estoy poniendo. Si Hernán crea una sociedad con, no sé, con María y Laura, tres personas crean una sociedad, cada uno hace un aporte y hace un aporte de, no sé, de 50 millones de pesos. Y hay un inconveniente, como la sociedad todavía no aparece registrada, se podría incluso llegar a decir, miremoslo desde el aspecto laboral, que si los empleados quisieran demandar, podrían demandar a Hernán, a Laura y a María. ¿Por qué razón? Porque como ellos no registraron la sociedad no existe ante terceros. O si ellos contrataran, es como si estuvieran contratando de forma directa a ellos, porque la figura de los socios aparentemente entre ellos existe, pero frente a terceros la sociedad no está registrada, la sociedad no es oponible en ese caso. Entonces, si yo voy y contrato con una sociedad que se llame Caracoles y Pescados SAS, y yo soy un proveedor de ellos y les voy a vender un producto pescado, entonces mi contratación sería con esa empresa. Pero si esa empresa no está registrada, es como si estuviera contratando directamente con los tres socios que aparentemente son socios. Y si hay algún inconveniente, ahí es donde voy al tema del patrimonio. Pues el patrimonio de los aparentes socios también entraría a responder porque la sociedad no es oponible frente a terceros. ¿Es claro el ejemplo? Sí, señor. Sí, ok. Y ahí en sociedades la ponibilidad es muy importante porque si hay un cambio de estatutos, si por ejemplo hay un cambio de, no sé, ejemplo, se cambia el representante legal y nunca se registra eso, entonces el representante legal era Pedro y luego cambiaron a Federico, pero nunca se hizo el registro, entonces ese acto no es oponible. Y luego la sociedad viene y le dice a uno, es que usted siguió contratando con Pedro, pero Pedro ya no era nuestro representante legal, sino era Federico. Entonces yo le puedo decir, lo siento mucho, pero es que si yo iba a mirar el registro aparecía Pedro. No, es que nosotros pusimos a Federico, y pero pues eso no es oponible porque usted no lo hicieron público. Efecto de publicidad, en ese caso. Ok, hay una figura, tercero, hay una figura muy propia del Código de Comercio, lo cual no quiere decir que no exista en el Código Civil, pero acá está tipificada y es la ineficacia de pleno derecho, que es otra clase de ineficacia. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Ineficacia como género y como especie llevamos inexistencia, inoponibilidad y la ineficacia de pleno derecho, que es la regla pronom scripta en ese caso. Esa regla, el 897 del Código de Comercio, nos dice, cuando en el código se exprese que algo no produce efectos, se entenderá ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. ¿Qué busca esto?
es una, digamos que esto es una posición más protectora para evitar, y es más de normas imperativas que dicen, así los contratantes digan esto, se entenderá que no produce efecto, o se tendrá por no escrito, también puede decir. Entonces, en ese sentido, ahí aplica la ineficacia de pleno derecho. Ejemplo, acá les pongo dos ejemplos. Dice, artículo 670 del Código de Comercio, dice, los títulos valores creados en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior no producen efectos. Por lo tanto, si realizamos o celebramos o suscribimos un título valor que no esté de acuerdo con el 690, no va a producir efectos. No necesito ir ante un juez a que me declare eso. El 1051 dice, la póliza puede ser de tal forma, etcétera, etcétera, no produce efectos cuando se establece la cesión, la posibilidad de cesión. Por lo tanto, es una situación también en la que aplica la regla from non escrita o la ineficacia de pleno derecho. Que la ineficacia de pleno derecho, no sé si les han hablado mucho de ella los demás profesores, pero pues es una regla que aplica acá. ¿Qué diferencia, qué particularidades tiene la ineficacia de pleno derecho también que vale la pena resaltar? Y es que la ineficacia de pleno derecho, por lo general, afecta no la totalidad del acto, sino afecta una de sus partes. Es decir, la ineficacia de pleno derecho suele darse frente a cláusulas en específico, no frente a la totalidad del contrato, en ese caso. Algo que se me olvidó decir de la inoponibilidad. La inoponibilidad suele también afectar la totalidad del negocio o una parte del negocio. Puede ser total o parcial. La ineficacia de pleno derecho suele ser parcial. La inexistencia sí suele ser total en ese evento. Entonces ahí tenemos esa, esa regla. Otra característica muy clara de la ineficacia de pleno derecho es que es taxativa, necesita estar descrito en la norma que algo no produce efectos. Eh, y pues con eso protege unos intereses muy específicos de los contratantes para evitar que ello afecte. Hay otra forma de ineficacia que nosotros ya vimos en obligaciones, ustedes ya han visto, pero rápidamente la voy a mencionar, y es la nulidad del contrato. La nulidad del contrato es uno de los efectos más fuertes en los contratos, y es que busca la rescisión del contrato, y la rescisión como tal es dejar sin ningún efecto el contrato, aniquila completamente el contrato. Por lo tanto, la nulidad contractual se da especialmente porque no se cumplen algunos requisitos de validez del contrato, y en ese sentido, una gran diferencia con las que hemos ido mencionando hasta el momento es que la nulidad contractual es, perdón, requiere ser declarada judicialmente, a diferencia de la inexistencia, de la ineficacia de pleno derecho y demás. Y esta nulidad, ojo, cuando nosotros la vimos en obligaciones, la vimos desde su regulación del Código Civil. Y en el Código Civil, pues se habla de nulidad absoluta, nulidad relativa, se dan ciertas causales. En el caso del Código de Comercio, está regulada en el 899 y siguientes. ¿Qué diferenciación hay? Es casi lo mismo, que allá no se habla de nulidad absoluta y nulidad relativa, sino allá se suele hablar de nulidad y de anulabilidad. Nulo es lo que sería equivalente a nulidad absoluta en civil, y anulable o anulabilidad es lo que sería equivalente a nulidad relativa en materia de civil.
en ese evento. Esas dos figuras van relacionadas propiamente con los elementos de validez del contrato. Sin embargo, pues acá tiene una connotación un poco distinta, o no distinta, sino un poquito más amplia, y es que recuerden que en materia mercantil esto se juega más con personas jurídicas. Entonces, los elementos de validez como la capacidad suelen cambiar en materia de código de comercio por esa situación en específico. ¿Qué nos dice el 899? Nos dice, es nulo absolutamente el negocio jurídico cuando se contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa. Eso casi que es objeto ilícito. Eh, Acá también lo reitera, y cuando se celebre por persona absolutamente incapaz. Eso daría lugar a nulidad absoluta. Y la anulabilidad nos señala el artículo 900, nos dice que es anulable el negocio jurídico celebrado por persona relativamente incapaz, o sea, incapaces relativos, y cuando haya error, fuerza o dolo, conforme al Código Civil. Entonces es casi lo mismo de nulidad absoluta y nulidad relativa en ese evento. Eh, Recordémoslo rápidamente. La nulidad entonces va relacionada con los elementos de validez. Ya lo vimos la clase pasada, entonces cuando se afecta la capacidad, vimos que esto antes tenía un régimen que en el 2019 cambió, y ahora los incapaces son los menores de 14, los absolutos, y los relativos de 14 a 18. En materia de personas jurídicas, la incapacidad se puede ser vista de otra forma. Por ejemplo, yo creo que cuando ustedes hablaron de las sociedades y de sus atributos, hablaron de la capacidad, ¿o no? Sí, señor. ¿Y qué particularidad vieron que ustedes digan que hace diferenciarlo con las personas naturales y entre las mismas sociedades? Mm, una de las cosas era que Que Profe, la capacidad en sociedades es por el objeto social, ¿no? Que las sociedades pueden hacer todo lo que le hayan consignado en el objeto social, mejor dicho. ok, entonces hay una gran particularidad, y es que la restricción de las personas jurídicas, todavía no lo digamos tanto que en las sociedades, sino en las personas jurídicas, gira en torno a su objeto social, porque podríamos estar hablando de sociedades no mercantiles, perdón, de personas jurídicas que no son sociedades mercantiles y que son de otra naturaleza, como por ejemplo las cooperativas, las fundaciones, los fondos mutuales, los fondos de empleados, los mismos sindicatos que también tienen personería jurídica. Entonces su capacidad gira en torno a su, tanto, no digamos que como sujeto social, sino frente a aquellas actividades para las cuales se encuentran facultados, que esas actividades pueden estar facultadas por los estatutos mediante el objeto social, o pueden estar facultadas directamente por la ley. Entonces les pongo un ejemplo. Yo puedo colocar en una sociedad, en los estatutos, que la sociedad está creada para actividades financieras, sobre todo de captación de dinero, pero la ley me dice que las únicas que están habilitadas para eso son las sociedades anónimas y las cooperativas de financiamiento, y además de que tienen ciertos requisitos para tener la autorización para hacerlo. Entonces, por más que yo pretenda colocar en el objeto social de una SAS eso, eh, no va a tener esa capacidad. Y lo digo en el caso de las SAS porque es que las SAS se supone que sirven para todo. Tienen un objeto
social amplio. Sin embargo, entonces, esa capacidad la restringe lo que determine frente al el objeto social, pero también lo que determine la ley en ese evento. Entonces, en ese sentido, tendríamos que puede haber nulidad cuando se actúa sin capacidad, puede haber nulidad cuando se actúa con el consentimiento viciado, y en el caso de las personas jurídicas, hoy en día se discute si aparte de lo que vimos en la clase anterior, que es el error, la fuerza y el dolo, también se puede tener como consentimiento viciado la fuerza económica o la violencia económica. Lo explico. Es muy difícil que se configure el error, la fuerza y el dolo en las personas jurídicas, sobre todo por su nivel profesional y porque pues son unos especialistas en su área. Pero la fuerza económica sí puede llegar a darse, y es cuando una empresa, abusando de su poder dominante, de su posición dominante, actúa por encima usando el derecho de una empresa menor. Y esa empresa menor, para no tener que quebrarse, para no tener que afectarse, termina cediendo frente a las posiciones contractuales de esa empresa que lo domina. Y eso también va muy de la mano de los contratos de adhesión. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, acá hago esas declaraciones diferenciales, puede que se dé algo que se conoce como la fuerza económica, aparte de la fuerza física y la fuerza psicológica. Que eso en las personas jurídicas puede que se dé como pueda que no, porque recuerden que la persona jurídica es una ficción, es un ente ficticio. Puede que yo ejerza fuerza física o psicológica sobre los representantes legales de la empresa, pero la fuerza económica es normal que hoy en día se pueda dar. Y eso puede ser visto como un vicio del consentimiento, que lleva a la anulabilidad del negocio, porque acá no se habla de nulidad relativa en materia mercantil, sino de anulabilidad. Y tenemos todo lo que tiene que ver con el objeto ilícito y la causa lícita, que pues eso ya ustedes lo conocen. El objeto recae sobre las prestaciones y obligaciones que nacen del contrato, que se tiene que estar acorde con la ley, con el ordenamiento jurídico, y la causa lícita, que hace referencia al móvil, a las finalidades que se buscan por parte de los contratantes, y también debe tener un fin lícito en ese caso, en ese evento. La nulidad, para cerrar el tema de la nulidad, pues entonces la nulidad se puede dar por diferentes causales, ya las mencionamos, y unos aspectos importantes que les decía es que la nulidad requiere ser declarada judicialmente, no aplica a pleno derecho. Por lo tanto, mientras no se declare judicialmente la existencia de la nulidad, el contrato es plenamente válido. Y la nulidad puede llegar a ser saneada en algunos eventos, dependiendo si es absoluta o relativa, pero por especialmente la nulidad, sea absoluta o sea relativa, va a quedar completamente saneada por efecto de la prescripción. Es decir, si no se demanda la nulidad en tiempo y aplica la prescripción extintiva, eso va a hacer que la nulidad inmediatamente quede saneada. Hay algunos profesores de quinto y sexto semestre del módulo de derecho privado que dicen que no se puede hablar de que la nulidad absoluta es saneable, pero la prescripción la sanea, la prescripción hace que la nulidad inmediatamente esto no sea, no tenga efectos si pasa el tiempo de prescripción en este caso. Y pues lógicamente, ¿a qué lleva? A que cesen los efectos del contrato y que todo se vuelva a su estado anterior, que se restablezca el statu quo por efecto de la nulidad de ese evento. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, señor, profe. Ok. Profe, pero
Eh, ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la nulidad, la anulabilidad, perdón, y la nulidad parcial? No, son dos cosas diferentes. Hernán. La nulidad, acuérdense, civil y comercial. Entonces, en lo civil tenemos nulidad relativa y nulidad absoluta. Y en comercial tenemos nulidad absoluta o nulidad y tenemos anulabilidad. Entonces, digamos que metamos ambos, hagámoslos como análogos. Lo que se llama nulidad relativa en materia civil se llama anulabilidad en materia comercial. Y pues nulidad absoluta o nulidad es lo similar en materia civil y comercial. Ambos tipos de nulidades, sean absolutas o sean relativas, llámese nulidad o llámese anulabilidad en materia comercial, ambos tipos pueden dar lugar a afectar de forma total o de forma parcial el contrato. Es decir, yo puedo demandar por nulo un contrato eh, por nulidad absoluta, si estamos en lo civil, demandar por nulidad en la materia mercantil la totalidad del contrato, demandar por nulidad esto relativa o por anulabilidad la totalidad del contrato. Pero yo también podría demandar por nulidad absoluta una cláusula del contrato, o sea, sería una nulidad parcial, o por nulidad relativa o anulabilidad en materia mercantil, una cláusula del contrato. Les pongo un ejemplo en este. Falta de capacidad. Celebramos un contrato. La falta de capacidad da lugar a nulidad absoluta o relativa. Cuando se es absolutamente incapaz, es nulidad absoluta. ¿Ok? Listo. Entonces digamos que celebramos el contrato y se es absolutamente incapaz. Entonces, en ese caso, quedarían afectada la nulidad de todo el contrato. Pero digamos que no se es incapaz para celebrar ese contrato, sino que se es incapaz para llevar a cabo otro tipo de actividad. Les pongo un ejemplo. Creo que me va a complicar con el ejemplo, pero digámoslo de esa manera. Digamos que entre dos empresas celebran un convenio empresarial y en ese convenio empresarial se generan ciertas obligaciones y ciertos derechos y eso es un contrato. Y la sociedad no tiene restricción para celebrar ese tipo de contrato. Es totalmente permitido celebrar ese contrato para la sociedad. Sin embargo, dentro del contrato hay una cláusula frente a la cual no hay capacidad de la sociedad. Entonces, digamos que es una SAS, una sociedad por acciones simplificadas, celebra un contrato con otra sociedad en la cual eh, el objeto del contrato es prestar unos servicios de, no sé, de salud, pero colocan una obligación en la que la SAS debe llevar a cabo una actividad que implica captación masiva de dinero, para la cual no tiene capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que pues frente a ese punto se puede demandar la nulidad solamente de esa cláusula o de esa parte del contrato sin afectar la totalidad del contrato. Y eso se puede dar independiente de que sea nulidad absoluta o nulidad relativa o que sea nulidad o anulabilidad. Es decir, Hernán, no podemos pensar que nulidad absoluta o nulidad es algo total y que anulabilidad o nulidad relativa es algo parcial. No, ambos pueden ser parcial y total. La diferenciación entre estos son las causales. La diferenciación entre estos es
los efectos que se generan en el contrato, sobre todo frente a la posibilidad de esto, ¿cómo se dice? De sanear la nulidad, porque la nulidad relativa o la anulabilidad tiene más posibilidad de ser saneada que la nulidad absoluta. Y también por un efecto que es bien importante, y es que la nulidad absoluta puede ser declarada oficiosamente. En cambio, la anulabilidad o nulidad relativa no se puede declarar de manera oficiosa, sino que tiene que ser declarada por petición de parte, en ese caso. ¿Estoy claro? Sí, señor profe, gracias. Listo, perfecto. Ok. Y hay dos eventos que ustedes ya también conocen, y con esos dos eventos quisiera cerrar esa parte de la eficacia del contrato. Y es dos eventos donde la eficacia se puede ver afectada por dos fenómenos muy importantes que son la resolución del contrato y la simulación. Entonces recordémoslo. La resolución del contrato habla o nace de lo que se llama la condición resolutoria tácita que establece el 1546 del Código Civil. Esa condición resolutoria tácita hace referencia a que en todos los contratos se entiende que el incumplimiento de uno de los contratantes le permite al otro contrato resolver el contrato, dejarlo sin efectos. Es como la posibilidad de yo desistir del contrato a causa del incumplimiento del otro contratante. Y en ese sentido es una especie de, no digamos que de sanción, es una especie de castigo para el contratante incumplido. Entonces, si yo cumplo y el otro me incumple, yo tengo dos posibilidades. Una es solicitar el cumplimiento, que eso lo hago a través de un proceso ejecutivo, o dos, tengo la posibilidad de resolver el contrato. Y es porque ya pierdo interés en el contrato. Ya no quiero contratar, ya no quiero nada con ese contratante. Yo por eso les ponía siempre un ejemplo ahí todo tonto, y era que cuando lo invitan a uno a cine, lo dejan metido. Si a uno lo dejan metido, lógicamente estoy hablando en un contexto de, no digamos que amoroso, sino en un contexto de, como de pareja, por decirlo así. Entonces, si yo invito a mi pareja a cine y la dejo metida, pues mi pareja tendrá dos posibilidades. Una, insistir en que le cumpla con la invitación, o dos, desistir y perder todo interés en la invitación y resolver el contrato. O sea, terminar esa relación contractual. Entonces, la resolución del contrato va encaminada a eso. ¿Qué conlleva? Pues de que se terminen los efectos del contrato, también se restablezca el status quo y se indemnicen prejuicios. Ahí es muy similar a la nulidad. ¿Cuál es la diferencia con la nulidad? Que la resolución del contrato, en la resolución del contrato es plenamente válido. Lo único es que hay alguien que incumple en ese evento. Entonces el contrato es totalmente válido y al ser totalmente válido, no se puede atacar por temas de validez, sino simplemente ante el incumplimiento en este caso. Entonces, reitero, nace el cumplimiento contractual, y si lo miramos desde un punto de vista procesal, el que está legitimado para poder demandar la nulidad la resolución del contrato es solamente el contratante cumplido. El contratante que no cumplió no puede pedir la resolución del contrato. El contratante que incumplió lo que tiene que proceder es a cumplir, así sea de forma tardía. Pero no puede, como dirían coloquialmente, tras de conchudo con, bueno, tras de conchudo con paperas o algo así. O sea, eh, no puede, tras de que incumple, pretender que se resuelva el contrato, darlo por terminado, por resolución, sino que tienes que cumplir en ese evento. Esa prerrogativa o esa facultad de pedir la resolución, entonces solo está en cabeza del contratante cumplir.
Y pues también requiere declaración judicial. No se puede, no aplica a pleno derecho como en los demás casos. ¿Clara la resolución del contrato? Sí, señor, profe. Sí, señor. Listo. Y la última figura que quiero que mencionemos que puede afectar al contrato es lo que se llama o se conoce como la simulación del contrato, que también ustedes ya conocen el fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? La simulación del contrato es un fenómeno que toma relevancia cuando estamos ante un acto aparente, ante una situación de apariencia en la cual se cree que en el mundo jurídico está sucediendo algo, en el mundo contractual, pero realmente está sucediendo algo totalmente distinto. Y esa situación puede ser una situación, debe ser una situación consciente entre las partes contratantes. Es decir, las partes contratantes saben que están actuando alterando la verdad. Simulatio significa eso, alterar la verdad. Entonces, esa alteración de la realidad hace que ante terceros se genere una apariencia y en el fondo hay una declaración falsa de lo que realmente está sucediendo. Entonces, eso puede afectar la eficacia del contrato y puede ser demandado. Generalmente, ¿qué hay? Hay un acto colusorio, como de colusión, entre los contratantes con la finalidad de engañar a terceros. O si no sé para qué disimula o simula algo. Se no simula algo simplemente por quererlo hacer, sino porque quiere esconder algo. ¿Eso no sería Y en ya el, estafa? señor, Una, una simulación de contrato no se podría relacionar con la estafa para inducir a no, una persona a un error. no, es diferente. Ojo, cuando estamos hablando de la simulación, es importante lo que pregunta Federico. Cuando estamos hablando de la simulación del contrato, en la simulación del contrato, eh, el contrato es válido y el contrato se celebra realmente. Lo que pasa es que el contrato esconde algo para beneficio de los contratantes y posiblemente afecta o engaña a terceros. Pero no es una estafa como en el sentido en que lo señala Federico, como es yo aparentar algo que no existe con la finalidad de engañar a un tercero. Es decir, aparentar que le estoy vendiendo algo a Federico para que a raíz de eso eh, Federico Cerebro engaña a otro tipo de persona. Eso ya es diferente. Eso ya sí puede ser estafar. Pero acá realmente lo que estamos haciendo es que el contrato sí lo celebramos, el contrato sí existe y el contrato sí está surtiendo aparentemente efectos. Lo que pasa es que los efectos no son reales, los efectos están siendo alterados, están queriendo cambiar la verdad. En el caso de la estafa, yo lo que estoy haciendo es tratar de montar una realidad que no existe para inducir a otra persona en un engaño, pero para atraerlo a que celebre de pronto algún tipo de contrato. Eso es diferente. Ahí yo lo estoy estafando. Entonces yo le estoy mostrando que hay algo, que un super negocio, le estoy mostrando cifras irreales y todo para que usted contrate conmigo. Eso es diferente. En este caso yo celebro el contrato, pero tenemos, como se diría coloquialmente, un tapado, un secreto, algo oculto que se puede hacer para afectar a terceros, pero no para estafarlos, sino para afectar a terceros especialmente desde el punto de vista patrimonial, sobre todo para ocultar el, el patrimonio en ese evento. ¿Estoy claro, Federico? Sí, señor, muchas gracias. ¿Sí? Igual tranquilo, Federico, que lo que pasa es que Federico está viendo también obligaciones, pero en obligaciones, casi al final vamos a ver la simulación en ese caso.
Entonces es un acto colusorio. Es más, podemos, hay casi que, se podría decir que hay dos contratos o dos acuerdos. El contrato aparente y el contrato o el acuerdo colusorio entre los contratantes. Lo explico. El ejemplo más común de la vida, Federico, es el padre aparentemente le vende un bien al hijo y se lo vende con la finalidad de sacar eso de su patrimonio para que no lo puedan perseguir los acreedores. Entonces yo hago aparecer que le vendo a mi hijo que tiene 19 años, que no tiene nada de dinero y le aparezco vendiendo un apartamento de 200 millones de pesos. Le transfiero la propiedad. Él aparece ahora como propietario del apartamento. Esa compraventa es una compraventa simulada. En ese caso específico, porque puede ser que sí se la esté vendiendo y el otro se la esté comprando. Y eso lo que lleva es a que los acreedores no puedan perseguir ese bien, porque ese bien ya no hace parte de mi patrimonio, sino está en cabeza de mi hijo, en ese caso. Engaño y afecta a terceros, sí, pero no atrayéndolos a celebrar un negocio conmigo, sino quitándole la posibilidad de perseguir mi patrimonio. Eh, y adicional a eso, que esto es lo curioso, para protegerme yo también, porque puede que aquí a mañana mi hijo me diga, yo le diga a mi hijo, devuélvame el apartamento, y mi hijo me diga, no, de malas, usted me lo vendió y supuestamente yo se lo pagué. Entonces se permite que se realice un acuerdo colusorio o un acuerdo interno, en el cual incluso lo podemos celebrar por escrito, donde dejamos claro que hay una simulación. Parece que fuera como muy ilógico con el carácter justo de la ley o algo. Pero si de aquí a mañana yo le vendo a Federico simulado y Federico no me lo quiere devolver porque todo era una pantalla, yo lo podría demandar y tener como prueba ese acto interno donde se deja claro que todo fue una simulación en ese caso. Y la simulación puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Qué quiere decir que sea absoluta? Cuando todo es una completa alteración de la realidad. Como dirían por ahí, es una farsa. En cambio, la nulidad relativa, perdón, la simulación relativa es cuando solo se altera la realidad frente a una parte del contrato, que también puede pasar. Por ejemplo, yo le vendo a Federico y realmente sí le vendí, pero lo que resulta es que eh, alteramos el precio en el contrato. Y yo le vendí por 500, pero en el precio colocamos 200 millones. O digamos que sí celebramos el contrato, pero yo le vendí realmente no a Federico, sino al papá de Federico, pero el papá de Federico hace que aparezca Federico como comprador. Si existe la compraventa, yo sí tengo el ánimo de transferir la propiedad, pero estamos ocultando a uno de los extremos del contrato, por poner alguno de los ejemplos. Y esto, pues también necesita ser declarado de manera judicial. Por lo general, ¿de qué forma se prueba o se demuestra que existe una simulación? La mejor forma de demostrarlo son los indicios, a través de indicios, de la prueba indiciaria en ese caso. ¿Estamos claros hasta ahí o hay alguna duda? Sí, profe, está claro. Gracias. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, ¿les parece? Vamos a empezar el otro tema que va con la interpretación de los contratos, que sería con el que acabamos hoy. ¿Les parece si hacemos un break, así sea de 5 o 10 minutos? Ay, sí, profe. Entonces, vea, son las 11. 11:10 arrancamos. Yo no creo que nos vayamos hasta las 12 en punto. Acabamos antes, pero hagamos 10 minutos de break. ¿Listo? Que de alguna forma, o por lo menos yo, si bien empezamos la clase tarde, estaba acá. Ustedes me vieron desde las 9:15, 9:20 y necesito por lo menos ir al baño.
Listo, entonces ya nos vemos en 10 minutos. Vale, profe, gracias. Listo, profe.
Listo, seguimos. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Señor, Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya dicho todo lo anterior, el tema que vamos a ver a continuación, ese tema sí es un tema nuevo, por decirlo así, es un tema, eh, es un tema que no lo habíamos visto, o ustedes no lo han visto en obligaciones, en clases anteriores, y que gira en torno a una problemática muy específica y es hacernos una primera pregunta, y es si los contratos se pueden interpretar o no. Entonces, no sé ustedes qué piensan, si un contrato se puede interpretar o no se puede interpretar. ¿Ustedes qué creen? Sí, sobre todo el, el, el motivo, o sea, como que la causa de cada contratante para contratar, o sea, interpretar para ellos por qué hicieron ese contrato, entonces yo creería que ahí surge la interpretación. Sí, puede ser, pero entonces, cuál es la problemática de fondo de toda esta situación? La problemática, digamos que más fuerte, más grande, se da porque los contratantes, valga la redundancia, no suelen ser claros al contratar. Y cuando decimos que no suelen ser claros al contratar, es que pueden ser bastante ambiguos, bastante confusos en algunas circunstancias. Y eso toma relevancia porque en algún momento se puede llegar a una demanda y en la demanda el juez va a tener varias historias. Va a tener por un lado la historia del demandante y por otro lado es la historia del demandado. Y eso le puede generar bastante confusión en el sentido de que o sea, las partes no, no se van a poner de acuerdo en sus intereses. Va a hacer una, ¿cómo les digo yo? Va a ser un símil un poco tonto también, pero hagamos de cuenta algo, porque yo creo que a cualquier persona le pudo haber pasado, le puede pasar, pero hago esos símiles tontos para que te da un mejor. Una vez se empieza a salir con una persona y una persona está pensando que está sucediendo algo y otra persona está pensando que está sucediendo otra cosa. No estamos o no están las personas como quien dice sintonizadas, no están hablando el mismo idioma. De pronto, voy a ser más tonto todavía que un ejemplo. Yo estoy saliendo y yo estoy pensando que somos novios y ella está pensando que no somos novios, sino que somos amigos y ya. Y podemos tener unas visiones diferentes de lo que está pasando. De aquí a mañana, cuando hay un problema, empezamos a mirar y nos damos cuenta que estamos pensando en algo diferente. ¿Qué sucede? Eso en esta situación, en este ejemplo que estoy poniendo, de pronto no tiene ningún efecto jurídico y al mundo del derecho no le importa si usted estaba pensando en que esto era una cosa o era noviazgo o no, pues porque es un acto simple que no le importa al mundo del derecho. Pero la misma historia se puede replicar al momento de celebrar un contrato en el que de pronto algunos de los contratantes tienen en mente algo y el otro contratante tiene en mente otra cosa. Y ahí vienen los problemas, porque entonces la labor de interpretar, en términos generales, es una labor de averiguar el significado de algo. Y esa interpretación puede ser tanto dada para interpretar el pensamiento humano como para interpretar un texto.
porque es que los textos tampoco son claros, los textos a veces son complejos. Vea el ejemplo que ponía ahorita Hernán con el texto que leyó, que es bastante enredado. Entonces, una tarea del abogado principalmente es, o los de los contratantes, digámoslo, es celebrar contratos donde sean suficientemente claros los términos del contrato, los términos contractuales, que haya claridad de todo. Sin embargo, eso no es lo que pasa en la vida práctica. En la vida práctica, eh, los contratos suelen ser bastante confusos a veces por temas de redacción, por temas de desconocimiento legal, y por eso cuando se generan todos estos conflictos, estos problemas, el juez tiene que entrar a interpretar el contrato, pero cuando decimos a interpretar no es a quererle dar un sentido propiamente dicho, sino a averiguar realmente qué es lo que pasó en ese sentido. Se supone que los jueces están sometidos al imperio de la ley y pues en general todo el mundo está sometido al imperio de la ley, pero en materia contractual hay muchas veces que estamos sometidos a la autonomía de la voluntad de los contratantes. Entonces en ese sentido, pues para el juez sería mucho más fácil coger y decir, si eso es un contrato de tal tipo de contrato, cojamos todo lo que dice la ley. Pero cuando la autonomía de la voluntad está expresada por ahí dando vueltas, el juez no puede apartarse de esa autonomía de la voluntad, y si esa autonomía de la voluntad es confusa, tiene que entrar a, a tratar de dar una interpretación jurídica a lo que está pasando. Una interpretación que tampoco pues se da un margen de libertad interpretativa, porque eso conllevaría pues a temas de inseguridad jurídica, eso conllevaría a conflictos, porque puede que yo favorezca más a uno o a otro, sino que es una interpretación encaminada a establecer el verdadero significado jurídico del contrato. Eso es lo que se busca en ese caso. ¿Qué sucede? Que la ley nos trae unas reglas de interpretación de los contratos. Y esas reglas son las que de pronto, o las que de pronto no, las que queremos que utilicemos acá en este evento. Adicional a eso, en la interpretación de los contratos está muy, pero muy bien relacionado todo lo que tiene que ver con los principios, que los vimos en la clase pasada. Ahí el juez debe utilizar los principios para interpretar el contrato, para darle un sentido al contrato. Y también está todo lo que tiene que ver con las normas supletivas y las normas dispositivas. Les voy a poner un ejemplo acá para que me entiendan un poco de los problemas que se pueden presentar. A ver si ya me sale ahí. Listo, sale. Esto es un ejemplo de un contrato. Es un contrato de promesa. Y establecen esta cláusula. Perdón, me quedó muy grande. Ahí. Entonces, en esta cláusula, si ustedes ven, ¿qué entienden? En la cláusula novena. Si quieren, ayúdenme a leer algo. Noveno, las partes fijan como arras del negocio la suma de 20 millones de pesos, moneda legal, suma que perderá la parte que incumple con una o varias de las cláusulas contenidas en este contrato, que para su cobro judicial presta mérito suficiente junto con la prueba del incumplimiento. ¿Tú ves algo confuso, María? ¿O para ti es totalmente clara esa cláusula? Es que no sé si será por las puntuaciones o... No. ¿Recuerdan qué son las arras? Entonces, acuérdense que las arras es una cláusula que se establece con la finalidad de también mostrar seriedad en el contrato, en el cual yo entrego como garantía un bien, que por lo general es una suma de dinero, como garantía de que yo sí voy a celebrar el contrato. Entonces yo le digo, vamos a celebrar un contrato y yo le entrego una suma de dinero como muestra de que sí voy a celebrar el negocio. Si yo me echo para atrás, pierdo ese dinero. Si usted se echa para atrás, me lo devuelve doblado. Pero
pero si celebramos el negocio, pues yo ese dinero que yo le entregué hará parte del precio. Entonces, si yo le voy a comprar un carro y hacemos una promesa y colocamos como arras X valor, quiere decir que si yo me echo para atrás del negocio, pierdo las arras, pero si celebramos el negocio, usted, eh, ese dinero que le di, lo cruzo con el valor, con el precio. Esa es la idea de las arras, en ese caso. Pero miremos la cláusula. No sé si alguien encuentra algo raro en esa cláusula. Dice, las partes fijan como arras del negocio la suma de 20 millones de pesos. Suma que perderá la parte que incumpla con una o varias de las cláusulas contenidas en este contrato que para su cobro judicial presta mérito suficiente. Les pongo un poco más el contexto del caso. El promitente vendedor viene y me dice, tengo un problema con esto, hice un negocio jurídico, hice una venta y el vendedor no, no salió con nada. Y pactamos unas arras de 20 millones de pesos. Entonces yo le dije, pues, fantástico, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque le está dando seriedad al negocio de que no se va a poder, digamos, echar de para atrás. Para asegurar el negocio. No, no, el otro no salió con nada ya. ¿Cuál es el efecto de que el otro no haya salido con nada? Pues que se va a quedar con el dinero del... Exacto. Entonces yo le digo a quien me busca, le digo, pues chévere, porque se quedó con 20 millones de pesos y pues puede salir ahora a venderle el bien a otra persona. O sea, usted realizó un negocio, pactaron unas arras, recibe 20 millones de pesos como arras, el otro no cumple, no sale con nada, se retracta y pues usted gana los 20 millones de pesos y ahora puede salir a vender el bien a quien quiera. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, señor. Listo. Pero la persona me dice, no, es que yo nunca recibí plata, yo nunca recibí los 20 millones de pesos. Lo que nosotros pactamos es que el que incumpliera le pagaría al otro 20 millones de pesos. Y cuando usted viene y mira la cláusula dice, suma que perderá la parte que incumpla con una o varias de las cláusulas de ese contrato. O sea que realmente, ¿qué es lo que quisieron colocar ahí, en esa cláusula? Es que en vez de poner como las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones, pusieron de No, las cláusulas, ¿no? No, no, porque no. ahí es como tipo sanción, no una Sí, arra porque no se le entregó el dinero. Ahí están, es como es, una penitencia, por así decirlo. sí, y eso normalmente se llama ¿qué? De Cláusula ¿qué? cláusula, de perjuicios, algo así. No, cláusula penal. Eso, penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cláusula penal es cuando se establece como la valoración anticipada de los perjuicios y en ese sentido se establece que si alguien incumple, sea una cláusula, la totalidad del contrato, lo que sea, pues le paga al otro una indemnización. Es decir, ellos lo que quisieron colocar acá fue una cláusula penal, pero la llamaron arras. Entonces yo le digo, ahí es donde yo me empiezo a confundir, yo le digo, pero es que ahí dice arras. Y se entiende que si son arras, usted ya recibió el dinero y ahora lo que hace es que se puede quedar con él. Pero si usted me está diciendo que nunca recibió dinero, sino que lo que pactaron es que el que incumpla le paga al otro 20, eso es una cláusula penal. Entonces vean que en ese sentido es donde se genera la confusión y esa confusión se genera en la falta de claridad del contrato y ahí toca que el juez entre a interpretar pues plenamente el contrato. Y esa interpretación ¿a qué va a conllevar? Pues va a conllevar a que el juez tiene que prácticamente convertirse como en un adivino, sacar su bola de cristal, a ver si logra saber qué era lo que querían los contratantes, porque si ve, no es clara lo que dice la cláusula. Tiene que ponerse como quien diría también a echar un caricellazo
a ver si logra entender qué querían los contratantes. Y dice, si cae sello es arras, si cae cara es cláusula penal. Pues eso tampoco se puede hacer así. O tiene que entrar a leerle la mente a los contratantes. Y el problema es que puede pasar lo que les decía ahorita. Uno de los contratantes piensa que son arras, el otro de los contratantes piensa que es cláusula penal. Si usted me pregunta a mí y yo estoy asesorando al vendedor, yo pelearía por decir que eso es cláusula penal. Pero si yo soy el comprador, yo pensaría o pelearía por decir que eso es una cláusula de arras, porque me beneficia más. Entonces, ambos puede que estén pensando en algo diferente. Y finalmente, lo que no se busca es que el juez rompa el contrato, sino que el juez, acuérdese, preservación de los contratos, que el contrato perdure. Entonces, en ese sentido, esa cláusula requiere una interpretación y esa interpretación se puede dar judicialmente. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a venir ahora a demandar al promitente comprador diciéndole, usted no salió con nada, usted incumplió, indemníceme 20 millones de pesos. Y ahí van a entrar a revisar si realmente esa cláusula permite eso o no lo permite, porque es que se llama arra en ese caso. Eso es un ejemplo nomás de muchos ejemplos que podemos llegar a tener en ese caso. Puede que las partes no sean claras en las obligaciones, puede que las partes no sean claras en cuanto a cómo se paga el precio, dónde se paga, etcétera, etcétera. Una cosa es que las partes omitan expresar su voluntad y ahí lo que nos pueden ayudar son las normas supletivas, porque vamos y miramos la norma que dice cuando las partes no establecen cómo hacerlo. Es mucho más sencillo. Pero en este caso, lo que tenemos es que las partes sí emitieron su voluntad, pero su voluntad es enredada. Por eso les ponía el ejemplo tonto, que yo creo que a uno le ha pasado, a ustedes les ha pasado, en los que uno dice, venga, pero es que nunca dijimos que éramos novios. Venga, pero es que nunca dijimos esto. Entonces, ahí hay un tema en donde el juez tiene que entrar a valorar, a interpretar. ¿Hasta ahí me entienden la idea en general? ¿O no? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Y el juez, generalmente, en su labor de interpretación del contrato, puede interpretar desde dos puntos de vista, desde un punto de vista subjetivo, desde un punto de vista objetivo. El punto de vista subjetivo está relacionado con que el juez debe interpretar el contrato atendiendo a la verdadera intención de las partes. Tiene que irse a mirar la verdadera intención de las partes. En cambio, la interpretación desde el punto de vista objetivo es que el contrato el juez mire especialmente al momento de interpretar lo que dice el contrato, si este consta por escrito. Es decir, el punto de vista subjetivo dice más como analice la conducta de los contratantes, el objetivo va más como analice lo que dice textualmente el contrato. Son dos formas de interpretar el contrato. Sin embargo, para evitar todo este inconveniente, el código nos trae unas reglas de interpretación, que son las que se encuentran en el artículo 16-18 del Código Civil y siguiente, en ese evento. Estas reglas, por lo general, suelen ser como que una desencadena en la otra si no se logra averiguar o interpretar el contrato. Pero tampoco son una camisa de fuerza y tienen que darse en el mismo orden que las voy a mencionar. Por lo general, solamente la primera y la última ubican esos espacios. O sea, la primera y la séptima. La primera es que yo debo interpretar el contrato averiguando la verdadera intención de las partes y la última es que interpreto el contrato a favor del deudor.
ese es el punto de partida, la 1, y la 7 es el punto final o de llegada si no tengo más salidas para eso. Pero las otras reglas que están en la mitad las puedo utilizar acompañadas unas de las otras o colaborándome entre sí para tener una adecuada interpretación del contrato en ese hecho. Entonces, la primera regla de interpretación es que el juez debe, o el intérprete debe descubrir cuál es la verdadera intención de las partes como tal. Nos lo dice el 16-18. Y eso es bien importante. ¿Qué nos dice el 16-18? Dice, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Y vean que esto es bastante fuerte, porque esto va en contra de algunos mitos que nosotros solemos tener en la práctica. ¿Se acuerdan que uno tiene ese mito de que lo que no está escrito no vale y todas esas cosas? Pues resulta que acá incluso nos dice que vale más lo que no está escrito que lo que sí está escrito. Y esto va muy aparejado de un principio que es el principio de realidad, donde prima la realidad sobre la forma. Eso se utiliza mucho, especialmente en materia de contratos, en, en contratos laborales. Pero puede que el contrato diga una cosa y eso es lo que está escrito, pero si se demuestra que la verdadera intención es otra, se debe preferir esa intención en la interpretación del contrato. Entonces, en ese sentido, en el caso que estábamos mirando ahorita, vean que el texto dice algo, dice arras, pero después al leer la cláusula me habla de incumplimiento, no de retracto ni de confirmación del negocio. Entonces yo podría pensar que realmente nos estamos refiriendo más es a una cláusula penal. Y si yo veo que el comportamiento de los contratantes me demuestra que la verdadera intención es que eso fuera una cláusula penal, porque no hubo pago ni nada, entonces yo podría interpretar eso como una cláusula penal y apartarme de lo que está escrito. ¿Estoy claro en ese caso? Sí, profe. Listo. Primer regla, esa. El juez buscar cuál es la verdadera intención de las partes. Reitero, esto aplica es cuando hay confusión, más no cuando hay vacío, porque cuando hay vacío lo que utilizamos son las normas supletivas, punto, más sencillo. Sino acá no hay vacío, lo que hay es ambigüedad, confusión entre lo que dice el contrato o entre lo que piensa una y otra parte. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque ahí aplica una regla muy básica y es que donde distingue la ley, no debe distinguir el intérprete. Si la ley dice que es así, pues es así. Ahí no hay problemas de interpretación. Y si hay un vacío y ese vacío lo suple la ley, pues lo que diga la ley, no tiene ningún inconveniente. Sino acá es que hay problemas en la comprensión de las partes. La segunda regla habla de limitar los conceptos y términos contractuales, pero generalmente limitarlos ¿a qué? Limitar esos conceptos a la materia sobre la que se está contratando. Entonces, en ese sentido, volvamos al mismo ejemplo de ahorita. Eso es eso es una interpretación. La primera interpretación, la regla 1, es una más bien subjetiva. La segunda es una desde un punto de vista más bien objetivo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, el problema o la discusión que se está dando es sobre esta parte del contrato, pero por más que diga, perdón un segundo. Perdón. Eh, por más que el contrato, o sea, independiente de la cláusula, pues ahí también tenemos que mirar qué contrato es, por qué razón, porque no todas las cláusulas funcionan de la misma manera en los contratos, en todos los contratos.
Entonces también por eso tengo que mirar qué es unas arras, para el ejemplo puntual que estamos manejando, qué es una cláusula penal y estas cómo funcionan en el contrato que se está celebrando, porque puede que funcionen diferentes si estuviéramos hablando de otro tipo contractual. Entonces, el segundo punto que le ayuda al juez a interpretar el contrato es limitar el concepto o lo que genera discusión al mundo del contrato que está analizando. Entonces me tengo que restringir ahí. Que esto funciona diferente en el contrato de transporte. Pues no estamos en el contrato de transporte, estamos en el contrato de promesa de compra-venta. Entonces mirarlo ahí en ese B. Tercer cláusula o tercer regla de interpretación. Por eso les decía que de la segunda a la sexta van como pueden acompañar. El juez o el intérprete debe darle un sentido a lo que está analizando, pero ese sentido tiene que estar guiado a preservar el contrato. Es decir, que si estamos hablando de la cláusula que estamos mirando ahorita, el sentido que tiene que buscar el intérprete no puede ser de entrada decir, pues más fácil, lo más fácil es dejar sin validez esa cláusula, no, sino que tiene que buscarle un sentido de tal forma que esa cláusula produzca efecto, tenga una finalidad. Entonces, en el caso que estamos poniendo ejemplo, él tiene que decidir entre arras o cláusula penal, pero buscar que eso tenga algún efecto. La fácil sería decir, dejémosla sin efecto, no pasa nada. Pero no, acá tiene que buscar preservar el contrato, preservar el efecto que produce esa disposición contractual. Si hay alguna pregunta en algún momento, me interrumpen y la hacen. Cuarta regla de interpretación, debe mirar la naturaleza del contrato. Esta va muy acompañada de la 2, son muy similares, y es que acá dice, en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Es muy parecida a la de la 2, que decía que debo limitar los conceptos a los términos contractuales. Y acá lo que me sigue diciendo es más, interprete analizando todo en el funcionamiento o la naturaleza de su contrato. Usted no puede tratar de interpretar eso mirando un contrato diferente o con un pensamiento de un contrato distinto. Luego nos dice que debemos mirar el contrato como un todo, no lo debemos mirar de forma aislada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a interpretar algo dentro del contrato, esa interpretación tiene que ser una interpretación que vaya guiada a analizar todos los aspectos del contrato para no generar contradicciones. Porque ¿qué puede pasar? Que yo analizo una parte del contrato y esa parte del contrato me haga pensar en un sentido, pero si yo miro la totalidad del contrato, voy a encontrar otros lados en donde pareciera ser diferente. Eso pasa mucho en materia de sociedades cuando redactan los estatutos, porque redactan unos estatutos de muchos artículos. No sé si ustedes han visto algunos estatutos alguna vez con el doctor Toro, pero señalan los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada. Y los estatutos de alguna forma es el contrato social, donde están establecidas todas las reglas contractuales entre los socios. Y eso puede tener, no a veces no se maneja con cláusulas, sino con artículos, y puede tener 50 artículos, y puede encontrar algunos contrasentidos. Entonces, si yo quiero interpretar algo de esos estatutos, debo mirar la totalidad, porque no puedo generar interpretaciones aisladas que generen contrasentidos en el contrato. Sexto, si yo encuentro que hay ejemplos, los ejemplos no se pueden tomar de forma restrictiva. ¿Qué quiere decir eso?
que yo piense que solamente aplica para ese caso y nada más, a no ser que el texto del contrato lo diga de forma expresa así. Pero si simplemente se enuncia algo a modo de ejemplo, eso quiere decir que es solamente un ejemplo, pero pueden ser diferentes casos similares. Les pongo, valga la redundancia, les pongo un ejemplo. Si yo en el contrato coloco cláusula penal, la cláusula penal será de 20 millones de pesos y aplicará por el incumplimiento de las estipulaciones contractuales, como por ejemplo cuando no se pague el precio. Punto. Entonces, si el que incumple es el que no entrega la cosa en una compraventa y yo voy a hacerle la cláusula penal, se la voy a cobrar, él viene y me dice, venga, pero es que la cláusula penal dice que es para el pago del precio, no para la entrega de la cosa, o sea, que a mí no me aplica. Entonces yo también lo demando y el juez aplicaría esta regla número 6 diciéndole no. Acá se dice que, por ejemplo, para el pago del precio, lo cual quiere decir que es simplemente enunciativo, pero aplicaría también para otro tipo de incumplimiento. Distinto sería que dijera la cláusula penal solamente aplicará para el incumplimiento relacionado con esta obligación en específico. Pero ahí el lenguaje sí importa mucho, porque cuando me dice solo para esto es diferente. Pero cuando me dice a modo de ejemplo o me menciona algo de forma enunciativa, no es restrictivo en ese caso. Y finalmente, el intérprete tiene que entrar, si no resulta fácil interpretar, dice que todo lo debe interpretar a favor del deudor, en ese caso. Es decir, dice, si no se puede aplicar ninguna de las anteriores reglas de interpretación, las cláusulas serán a favor del deudor. ¿Quién es el deudor? Pues toca mirar en el contrato específicamente a qué se está refiriendo la obligación que genera duda. Porque recuerden que en un mismo contrato, uno de los contratantes para ciertas obligaciones puede ser acreedor, pero para otras puede ser deudor. Entonces, dependiendo de lo que se esté revisando, ahí todo se interpretará a favor del deudor. Ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahorita, si estamos mirando todas esas reglas de interpretación y al final no es posible, toca interpretarla a favor del deudor y en este caso el deudor sería el promitente comprado, que es quien se vería afectado con esa cláusula en ese evento. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Listo, esas son las reglas de interpretación. Y lógicamente, por encima de todo esto, que es lo que dice la ley, entran a aplicar lo que se llaman los principios para también hacer la interpretación. Uno cree que eso es muy sistemático, pero esto es el diario vivir en los contratos, de que los jueces apliquen la interpretación de los contratos. Porque cuando el uno demanda al otro, siempre están peleando en torno a las disposiciones contractuales para que tengan o no tengan validez. Y eso implica, pues, discutir la interpretación de lo que dice el texto contractual. Por ejemplo, si lo que se quiere mirar es si se cumplió o se incumplió, pues muchas veces lo que toca mirar es cómo se entendió que sería el cumplimiento. Y infortunadamente los contratantes nunca suelen ser tan claros como uno quisiera. Entonces, eso genera muchas, pero muchas discusiones en la práctica, ahí en ese evento. Listo. ¿Alguna duda? ¿O no? No, señor. Listo, No sé. perfecto. Ok, entonces, para la próxima clase ya empezaríamos con compraventa. Entonces, ¿qué les agradezco para la próxima clase, por favor? Que revisen las lecturas relacionadas con la compraventa. Les voy a mandar, eso, tengo ese pendiente con ustedes, les voy a mandar la copia de la presentación y ahí les recuerdo cuáles lecturas preparemos para la próxima semana. Por el tema de la virtualidad,
es difícil que yo vaya haciendo control de lectura porque no se puede exigir la asistencia ni sacar notas por eso, casi siempre hay problemas, pero entonces es un tema más de que se les hace más fácil entender y pues de cara al modular creo que es importante que ustedes entiendan. Listo. Entonces ya la otra semana empezamos con la compraventa y ya empezamos toda la parte especial de los contratos. Listo. Bueno, señor, gracias, profe. Bueno, profe. Perdón. Y lógico, les envió hoy actividad, les envió hoy cuestionario y ahorita les envió la calificación del anterior. Vale, Listo, profe, profe. gracias. Bueno, pues. Feliz. Eso, profe, hasta luego.